Tenemos en línea del Centro de Economía Política Argentina del CEPA a Eugenia Rodríguez. Eugenia, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda y muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, un gusto, gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Queríamos tocar algunos temas de coyuntura, ¿no? Porque hay un diputado de Juntos por el Cambio que está proponiendo dolarizar la economía, Eugenia, y también lo escuchaba a Javier Milei diciendo esto ayer en la televisión. Yo pensaba, ¿no? Corregime si me equivoco, pero no tenemos ni un dólar y quieren dolarizar la economía. Un poco extraño. Sí, bueno, la verdad que lo presentás de forma correcta, creo. Básicamente, dolarizar la economía, a diferencia de, por ejemplo, el sistema de convertibilidad que estuvo vigente en algún momento en nuestro país, donde el peso y el dólar tenían el mismo valor, dolarizarla significa básicamente eliminar el peso como moneda de circulación y por lo tanto la pregunta clave es de dónde sacamos los dólares, considerando que nuestro país no emite dólares. Y esto implicaría, en primer lugar, y es algo que no se dice, una devaluación del 100% para dar inicio a un proceso de dolarización. Por Ujú. lo tanto, digamos, ¿por qué nos importa? Porque si pensamos en el salario de los y las argentinas, significaría, no sé, que hoy quien cobra 50.000 pesos pasa a cobrar, el poder adquisitivo de ese salario sea de 20, 25. Claro. Por lo tanto, me parece no menor dar cuenta de bueno, lo que implica un proceso de evaluación previo a cualquier dolarización. Y después que dolarizar la economía significa que el crecimiento del país, las inversiones, cualquier política económica que se quiera llevar a cabo y algo no menor, el endeudamiento, si digamos que es en dólares, por ejemplo, bueno, venimos de un cierre de acuerdo con el FMI, significaría tener dólares para todo eso, dependiendo de qué, de las divisas de exportación por materias primas, cuando sabemos, bueno, que justamente eso, son escasas y que es imposible pensar que toda nuestra economía funcione en torno a divisas por exportación. Claro, una dolarización de la economía no teniendo dólares no llevaría, Eugenia, a la vuelta de las cuasimonedas, de los patacones, de los lecop, los federales, etcétera. Sí, digamos, corremos básicamente el riesgo, primero que las economías que han dolarizado, bueno, se cita siempre el caso de Ecuador, eso no ha implicado un mayor crecimiento. Crecimiento hablamos de actividad económica, de inversión, de producción y de empleo, y después que llevaría también a una situación de, digamos, la calidad de vida de la población al extremo, porque, bueno, básicamente nuestro salario estaría totalmente devaluado y la política económica, la herramienta de la política económica que tiene un gobierno, un Estado para poder determinar justamente la distribución de los recursos está totalmente limitada cuando la moneda por la que vos te regís no es propia, digamos, no la generás, no tenés forma de manejar la política monetaria y la política cambiaria. Claro. El otro tema de coyuntura, Eugenia, que también queríamos conversar un poquito con vos, es el de el proyecto del Frente de Todos en senadores en el día de ayer, ¿no? Con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente, ¿en qué consiste? Aquellos que evadieron o que tienen bienes o capital en el exterior, van a tener alguna suerte de penalización. ¿Cómo sería? Sí, bueno, en principio lo que se conoció hasta el momento es este proyecto que busca, bueno, juntar los fondos para justamente saldar esta deuda histórica que tenemos con el FMI contraída en el 2018 y en ese sentido el proyecto presentado por el Frente de Todos va en busca de todo lo que se ha evadido, es decir, quienes tienen bienes declarados, o mejor dicho, quienes tienen bienes en el exterior no declarados Ujú. y que, bueno, incentiva justamente su declaración y un impuesto del 20% a esos bienes, a esas personas físicas o a esas empresas, en un tiempo que después de 6 meses se incrementaría un 35%. El objetivo es, bueno, todos aquellos sectores que se vieron beneficiados con una toma de deuda que derivó en la dolarización de su renta y la fuga al exterior, bueno, que de alguna manera y en un contexto en donde la población está afectada directamente por una suba inflacionaria que licúa el salario, puedan, digamos, contribuir con este 20%, 30%, para juntar los recursos que el Estado necesita para hacer frente a la deuda. Claro. ¿En qué se diferencia esto de un blanqueo? Bueno, puntualmente, digamos, si bien acá se incentiva que bueno, se declare o se traiga todo aquello que se ha evadido, en este caso puntualmente es un aporte extraordinario, digamos, lo que se plantea es que
del monto que se fugó, que se evadió, un 20% en concepto de aporte único, aporte extraordinario, tenga un destino puntual, ese aporte, digamos, es un recurso que tiene un fin específico, que sería justamente acumular los fondos necesarios para la deuda. Esa es la diferencia con otras políticas anteriores. Claro. Guerra contra la inflación, Eugenia, y las últimas medidas del gobierno nacional, el fideicomiso para estabilizar el precio del trigo, hay todavía que se retrotraen o no los precios, sigue siendo, me parece, la lucha de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior. ¿Cómo estás viendo en cuanto a su posible efectividad de este tipo de medidas? Bueno, me parece que un poco estamos siguiendo a ver qué termina de suceder en estos días. Creo que, bueno, no es menor este conjunto de políticas que he presentado como un paquete porque la inflación de alguna manera está exigiendo respuestas urgentes e integrales para poder abordar las múltiples causas que generan el proceso inflacionario. Me parece que ratificar precios cuidados a partir de, bueno, de que el 7 de abril vencía, ratificar precios cuidados y sumarle una canasta de lo que tiene que ver con comercios de proximidad. En febrero no es menor que los mayores aumentos, la mayor incidencia en el rubro alimenticio se dio sobre todo en el almacén, en el comercio de proximidad. Entonces, bueno, atacar de alguna manera ese factor sumado a retrotraer precios. Sabemos que en marzo hubo una dinámica especulativa, remarcar sin razón, que promedió un 15% en muchos alimentos de la canasta diaria. Por lo tanto, volver a retrotraer precios de 1.700 productos también contribuye. Me parece que la clave está un poco en que se implemente este conjunto de medidas de forma coordinada y sobre todo que el Estado refuerce las políticas de control para que realmente sean efectivas. Claro, de todas maneras, digo, este mes de marzo que ya estamos por terminar, se habla de un piso de alrededor del 5%, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, las estimaciones indican que estaría muy, muy próximo a lo que fue febrero, rondando el 5%. De hecho, las estimaciones del Banco Central, que bueno, un poco sigue lo que promedian las consultoras privadas, daba entre un 12 y un 15% para este primer trimestre del año, que si bien siempre, digamos, tiene factor escolar, por ejemplo, en febrero-marzo, sea, bueno, el cambio en la segmentación de tarifas con el incremento del 20% también se va a ver reflejado, y tenemos un contexto internacional que no podemos obviar, que tiene Ujú. que ver con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que provocó una suba internacional del precio de los commodities y de la energía, con impacto también en la producción local y también en lo que va a ser la demanda de gas, sobre todo para el invierno. Claro, así las cosas, Eugenia, digo, este año probablemente no baje del 50. Sí, las estimaciones hablaban de un 50, quizás las próximas ya se vayan acercando entre el 55 y el 60 es lo más probable. Claro, esto ya, digo, es una inercia inflacionaria ya y muchos aumentos por las dudas. Por ejemplo, cuando Alberto Fernández dijo la guerra contra la inflación 2 días antes, y bueno, el día anterior empezaron a remarcar Arcor, Mastellone, Molino Río de la Plata, digo, todos los generadores de precios, en definitiva, en la Argentina. Así, no hay economía que valga. Claro, sí, es fundamental esto que vos señalás porque tiene que ver con, estamos hablando de un sector oligopólico, tanto en la góndola como también en la fabricación, con poder de juego para fijar precios, sobre todo porque, bueno, controlan la góndola en el sentido de que, por ejemplo, un estudio que hicimos desde CEPA daba cuenta de que el 20%, 20 empresas, perdón, controlan el 70% de la góndola. Eso un poco, digamos, presiona en el sentido de que si esas empresas no producen, no distribuyen, se afecta el abastecimiento y además le da un poder de fuego, como por ejemplo para hacer esto que vos bien señalás, que es aumentar en 3 días más del 15%, entre el 10 y el 15%, por las dudas o remarcar ante la posible medida del gobierno, cuando no hay costos que justifiquen, no hay un aumento de costos, tampoco hay un incremento del dólar paralelo, ni de las tarifas a un nivel significativo que puede explicar justamente estos aumentos que se dieron en el mes de marzo, sobre todo. Claro, última pregunta entonces, Eugenia, ¿y el gobierno no puede hacer algo más? Digo, me decían aplicar la ley de abastecimiento, la ley de observatorio de precios, algo para que esto de aumentar por las dudas o no deje de suceder o esté penalizado en caso de que suceda. Sí, bueno, la ley de abastecimiento es una herramienta que el gobierno tiene a disposición. Creo que por el momento lo que se observa es que han apostado a
de alguna manera incentivar, fortalecer mesas de diálogo, de acuerdo sectorial. Parece lo que resta ver es, bueno, la efectividad real que va a tener esto. No es menor el dato que el secretario de Comercio Feletti indicó respecto de que un 39% de quienes están dentro de precios cuidados incumplieron el mes pasado con justamente los acuerdos, por lo tanto me parece que hay que ver realmente qué efectividad tienen las mesas de acuerdo y quizás también reforzar todo lo que tiene que ver con controles territoriales, con una Secretaría de Comercio que esté en los territorios justamente para un poco inspeccionar y controlar que los acuerdos se cumplen. Bueno, creo que hay una medición que se llama CEPA, pero con S, que tiene que ver con un sistema electrónico de precios que la Secretaría de Comercio está implementando, por lo que dio a conocer en estos días, y que busca justamente monitorear esta evolución de precios y sobre todo, bueno, convocar a los sectores cuando es evidente que los aumentos no están justificados. Eugenia Rodríguez, te agradecemos por tu tiempo, muy amable y la seguimos en cualquier oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Eugenia Rodríguez, analista económica e integrante del Centro de Economía Política Argentina del CEPA, charlaba